Voy a hablar sobre la maternidad. Es el tema que pretendo abordar en esta plática, en esta conferencia. Mirar la maternidad con los ojos de María, es el objetivo. Esto es lo que pretendemos hoy, en esta tarde. Y esto ya nos dice mucho. No queremos mirar, contemplar, considerar la maternidad a los ojos del mundo, sino penetrar en una mirada más profunda en la ciencia de Dios, en la luz divina que se ha comunicado a María espléndidamente, participándole a ella un conocimiento profundo y perfecto de lo que es la maternidad. Queremos, siguiendo esta motivación de lo que el doctor ha compartido como parte de su vida, contemplar en los ojos de María, no solamente en los ojos del ayate, sino en los ojos de su alma, lo que es ser madre en su sentido más profundo. Podemos decirlo con cierto valor. Queremos entender lo que es ser madre para Dios, desde Dios, en Dios. Es la sabiduría y la ciencia divina la fuente que buscamos para beber y comprender la esencia de la maternidad, su altura y su grandeza. Hoy, esa será la última parte de la conferencia. Vivimos en un mundo en que la maternidad está siendo sumamente maltratada y queremos ir de algún modo al corazón de Dios para entender qué es lo que Él ha querido crear cuando ha hecho la maternidad. Por eso recurrimos a María, trono de la sabiduría, porque ella ha conocido y conoce como ninguna criatura los misterios de Dios y especialmente este misterio de la maternidad. Por eso nos dirigimos a María, porque particularmente a ella se le ha confiado un cierto primado de toda maternidad. Podemos decir que en María se encuentra representada de algún modo toda maternidad. A ella quisiera elevar una súplica a nombre de todos ustedes y de los que están también siguiéndonos con palabras llenas de devoción y de afecto. Dígnate aceptar nuestra alabanza, oh Virgen Santa. Vamos a empezar entonces con esta pregunta: ¿qué es la maternidad? Y lo que podemos decir es que la maternidad es un misterio, como es un misterio la vida. Ser madre es generar vida, pero no cualquier vida, sino una vida semejante a la propia. Ser madre es comunicar la existencia, no a algo nuevo, sino a alguien nuevo. Es engendrar una persona en el orden de la naturaleza. Es entonces, en primer lugar, una realidad biológica. Sin embargo, no se reduce al orden biológico, porque la vida que se engendra es una vida personal, que se realiza desde la vida biológica, pero que la trasciende. Siendo, como nos enseña el doctor angélico Santo Tomás de Aquino, la persona lo más perfecto en toda naturaleza, en el orden del ser. Engendrar una vida humana es engendrar una realidad más perfecta y más plena que el cosmos mismo. Y esto ya es mucho que decir. El cosmos material. La madre comunica la naturaleza humana, que es una naturaleza personal. Sin embargo, al ser el fruto de su vientre una realidad tan perfecta y preciosa, ninguna mujer es suficiente en sí misma para engendrarla. Y esto es una segunda idea importante. Producir, generar, engendrar una vida es algo tan perfecto que nadie es suficiente para lograrlo por sí mismo, solo Dios. La maternidad, pues, es un misterio que entra en lo más profundo de la feminidad.
El ser femenino está dotado de una cierta potencia para engendrar, gestar y parir la vida. Todo su ser biológico, no sé si hay aquí algún médico, pero se puede maravillar junto conmigo. Está sellado con esta maravillosa y misteriosa posibilidad. Podemos decir que en el misterio de la feminidad y de la altísima dignidad de la mujer se esconde una fuerza esencial, una potestad peculiar para dar vida. Sin embargo, ninguna mujer es suficiente en sí misma para producir la vida. Producir una nueva vida humana es siempre producir algo más grande, más perfecto, más pleno que simplemente activar un programa genético. Es ir más allá de las moléculas, de las células, del ADN. Es una fuerza superior, porque partiendo de la realidad biológica y desde la realidad material implica producir también una realidad espiritual. Digámoslo simplemente, la maternidad es dar el ser a una persona. Pero dar el ser a una persona no es propio de los hombres, es propio de Dios. Solo Dios es suficiente en sí mismo para engendrar una persona. Así lo sabemos como verdad altísima de fe, que antes de los siglos el Padre engendró al Hijo desde su misma sustancia y en un mismo acto de divina fecundidad lo amó eternamente, expirando el Espíritu Santo. La mujer tiene una cierta potencia para engendrar la vida, está en el corazón de su feminidad. Sin embargo, Dios se reserva para sí mismo la suficiencia en el don de la vida personal, que será siempre un acto eminente del amor, un acto constitutivo en el amor creador. Y esta realidad es tan profunda que la mujer no puede engendrar la vida sin el concurso natural del varón, pero no solo, sino tampoco sin el concurso creador de Dios. Dar el ser a una persona es siempre fruto de la comunión de una relación personal entre la mujer, el varón y Dios. Es un misterio entonces del amor humano, la maternidad. Sin duda que esta necesidad absoluta que tiene la mujer del varón para engendrar la vida pudiera reducirse a un hecho puramente biológico. Y vamos a hablar un poco de esto en la última parte cuando hablemos de esta maternidad maltratada en nuestra cultura. Sin embargo, aún en este caso, el mismo hecho biológico de la fecundación reclama al varón, lo exige, reclama esa célula germinal, el gameto masculino. Y en la exigencia más profunda encontramos para generar la vida un llamado de la feminidad a la masculinidad y de la masculinidad a la feminidad. Este llamado profundo tiene una sola fuerza vital, que es también personal, es el amor. El amor que nace desde lo más profundo del ser femenino al ser masculino y viceversa, buscando complementariedad, ayuda adecuada y la unión, porque es propio del amor la unión. Pero es precisamente en la unión que se sella en la carne y que constituye una verdadera comunión amorosa, donde el hombre y la mujer descubren la fecundidad, la capacidad de engendrar la vida como fruto del amor. La maternidad entonces reclama el amor y el amor reclama la totalidad, la integridad que se entrega y donación. De modo que en este misterio de la maternidad, que reclama el amor y que reclama la totalidad, la misma apertura esencial de la mujer en su feminidad a dar vida exige el amor total, un amor total que se recibe y que se da. Por eso la maternidad conlleva, como desde su misma esencia, una exigencia al matrimonio. Porque solamente en el matrimonio se garantiza la estabilidad de la unión que engendra la vida y la fidelidad al mismo. Ciertamente hay muchas formas de maternidad que podemos ver hoy en día, en las que no aparecen estos elementos con notoriedad. Sin embargo, si hacemos una reflexión atenta,
veremos que son propios de su naturaleza. La maternidad entonces es un misterio, ahora vamos a decir de procreación. Y cuando hablamos de procreación, incluimos desde luego a Dios, que es el creador. Para lograrse la maternidad, es decir, lo que hemos definido, dar el ser a una persona humana totalmente nueva, no basta ni siquiera la unión conyugal. No es suficiente esa relación generadora de vida que es el matrimonio y que constituye paternidad y maternidad. Se requiere una intervención más grande, un amor más grande, el amor divino, que no excluye el amor de los cónyuges, que como decía el beato Pablo VI, se vuelve colaborador del amor creador de Dios. Solamente Dios es capaz de crear de la nada el espíritu humano. Él sigue insuflando, como lo hizo con Adán, un aliento de vida, creando cada alma espiritual de cada persona humana concebida. Eso es un misterio maravilloso. Sin embargo, ya no toma el barro para modelarlo primigeniamente. Tiene un barro más noble, más hermoso, más bello, más acabado, los gametos, masculino y femenino, que uniéndose en el momento de la concepción, aportan los elementos materiales suficientes con los que Dios, fíjense bien, se ha comprometido en el orden de la creación para infundir su soplo de vida en ese mismo instante. Ciertamente, el uso de las técnicas de reproducción asistida, especialmente la fecundación in vitro, ha generado maneras totalmente artificiales de producir la vida, desterrando la concepción de la cuna materna. Sin embargo, la presencia misma de los gametos masculino y femenino, que es ineludible, hace que la misma maternidad y paternidad sean por derecho necesarias en la generación de la vida, y lo mismo la intervención directa de Dios. Siempre va a haber un padre y una madre, aunque el niño sea producido en una probeta. Esa intervención directa de Dios, que incluso ante esta gran violencia, no deja de ser sorprendente, porque Él respeta ese decreto, ese orden creado, en el que la concepción siempre, la unión de los gametos, será acompañado de su voluntad creadora. Y el nuevo ser humano concebido tendrá siempre la misma dignidad. ¡Qué gran misterio! Aún así, es evidente que el vientre materno es el lugar en el que Dios mismo ha querido perpetuar durante el tiempo de su providencia, de la historia del mundo, la obra de la generación humana a través del amor de los esposos y del concurso de su poder creador y amante de la vida. Por eso es que si el matrimonio ha de ser santuario de vida, como le llamaba el gran Papa San Juan Pablo II, lo es con mayor razón el mismo lugar que Dios eligió para producirse la vida humana e infundir su soplo creador, no solo para engendrar la vida, sino también para gestarla, resguardarla, nutrirla y custodiarla, el vientre materno. La maternidad será siempre un don divino, un don. Entendemos que engendrar una vida humana es siempre un don de Dios, un regalo. Es un don de naturaleza porque exige el orden natural, pero es un don también de providencia, porque exige en la vida de cada persona el concurso de Dios, la fidelidad a sus decretos para generar cada vida humana. En este sentido, es importante pensar que aunque el orden biológico establecido por Dios siga sus propias reglas, la maternidad en cada caso será siempre un don auténtico que desciende de lo alto. La vida concebida siempre será una bendición, mientras que la esterilidad, lo encontramos en diferentes lugares en la Sagrada Escritura, siempre será sufrida como una gran frustración. Tal es el caso de Sara, que incluso teniendo
Abraham como esposo, el padre en la fe, sufre este dolor, madre de Isaac. Tal es el caso de Ana, madre de Samuel. Es el caso de Isabel, madre del precursor, Juan el Bautista. En todos estos casos, la intervención directa de Dios para remediar la esterilidad y suscitar la fecundidad que hace posible la maternidad, manifiesta este hecho fundamental. Toda vida humana concebida es un don de Dios y por lo tanto toda maternidad es igualmente un don divino. ¿Qué necesidad tenemos de escuchar esto hoy? Parece algo tan evidente y al mismo tiempo tan novedoso. Tal vez entre nosotros no. Pero créame que en este mundo estas palabras son extrañas. La maternidad será un misterio también que custodia la vida. No acaba la maternidad con la concepción, sino que inicia con ella. La maternidad que inicia con la concepción tiene que asumirse como un nuevo movimiento amoroso de donación de la madre hacia el hijo de sus entrañas. El hijo que vive, aquella persona que ha sido generada, ese nuevo ser es tan pequeño, tan débil, tan vulnerable que requiere ser custodiado. No puede vivir por sí mismo. No puede sobrevivir por sí mismo. Cada 25 de marzo que celebramos la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María, la anunciación del ángel Gabriel, cada día que a las 12 rezamos el Ángelus, hacemos memoria de esta verdad tan profunda, que Dios, siendo todopoderoso, se hizo tan pequeño del tamaño de una célula, un cigoto, en el vientre de María. El Todopoderoso, más grande que todo lo que existe, por encima de todo, creador y dueño del universo, Señor de la historia, indefenso, tan pequeño como una célula. Por eso, ese ser tiene que ser custodiado y la maternidad tiene una misión para custodiarlo, no solo para engendrarlo. El hijo engendrado debe ser acogido, gestado, nutrido, protegido y custodiado por la madre. Y eso es parte de lo que significa ser madre. Hasta que llegue el momento del alumbramiento, cuando entonces sí el fruto del vientre haya madurado. Es claro que este momento de la gestación para muchas madres será un momento dramático. Y es precisamente esta verdad la que lo hace más dramático. Dios confía absolutamente una vida humana indefensa, frágil y pequeña al cuidado materno. Y en ese oficio cada madre es verdaderamente insustituible. Dios no cuenta con nadie más que con esa madre para que ese hijo nazca. Veamos la dimensión del problema. Dios pone algo más grande que el universo entero en manos de cada madre. Una persona nueva, única e irrepetible, creada a su imagen y semejanza y llamada a participar de su gloria. La maternidad será un misterio también de amor que acoge la vida, la cuida, la sostiene y que la va a acompañar. Habiendo nacido un nuevo ser humano, sigue necesitando de la madre. De algún modo aquella vida que le fue confiada desde el principio de su existencia, le es confiada de un nuevo modo y necesita ser sostenida por ella. Especialmente los primeros 3 años de vida son fundamentales en el desarrollo del niño, desde el punto de vista biológico. En la antigüedad estos primeros 3 años eran tan frágiles a causa de las enfermedades y demás problemas de salud, que al cumplirse los 3 años se celebraba nuevamente la vida, no ya la vida que había nacido, sino la vida que había sobrevivido. Esa es parte de la tradición que todavía tenemos, al menos en México, de la presentación de los niños a los 3 años,
dar gracias a Dios porque el bebé llegó a la infancia. No. Durante estos años la madre amamanta al niño, ¿no? Dando alimento, nutrición y defensa al pequeño. De esta manera queda claro que la maternidad no termina con el parto, sino que está llamada a seguir proveyendo, a seguirse donando, a darse a sí misma, en cierto sentido, como alimento al niño. También podemos pensar en la maternidad como misterio que educa. Y todo esto que yo les digo, se los digo también provocándolos para que lo piensen en relación a nuestra madre, ¿no? La Virgen María. Voy a hablar un poco también de la maternidad espiritual de María, ¿no? Pero todo eso que está en la maternidad, en el orden natural, de un modo espiritual, es asumido en la maternidad, que ella ejerce con cada uno de nosotros. Pasando esta etapa, el niño crece, necesita ser educado, no le basta el recibir el ser personal, necesita aprender a ser persona. Todos tenemos que aprender a ser persona, a vivir, a crecer en sabiduría, en gracia, en salud, en estatura, en madurez, hasta que lleguemos a ser un ser humano maduro, adulto, verdaderamente capaz de obrar por sí mismo y de responder por nuestros actos, que es una de las definiciones más dinámicas que usa Santo Tomás cuando define a la persona. Aquella sustancia individual que es capaz de obrar por sí mismo y de responder por sus actos. Aprendemos a hacernos dueños de nuestra vida, aprendemos a ser persona. Y en eso la maternidad tiene un papel en la educación. Podemos decir que así como la madre ha gestado al hijo en su vientre, también está llamado a gestarlo no solamente físicamente, biológicamente, sino espiritualmente, a acompañar su crecimiento propiamente personal y moral a través de la educación. Y es un misterio que permanece. Esto es muy relevante también para la mariología y para la cristología. Aun cuando la persona llega a la vida adulta, incluso a la autonomía de sus decisiones, la relación materna permanecerá siempre. Es un vínculo tan profundo en el orden del ser que será constitutivo de cada persona, como un rasgo esencial de su personalidad. Obviamente lo que yo digo no estoy excluyendo la paternidad, ¿no? Pero a mí me pidieron que hiciera un énfasis en la maternidad, ¿no? Está incluido. En el orden del corazón, que va más allá de la generación puramente biológica, el hijo siempre necesitará ser sostenido de algún modo por su madre. Lo veremos con Jesús al pie de la cruz, ¿no? Que recibe ese consuelo de tener a María asociada a su obra de redención y de salvación. Vamos a hablar ahora de María y piensen cómo todo esto que les he dicho se va cumpliendo en ella con Jesús de un modo único y después se cumplirá también con nosotros. Hablemos de la maternidad divina de María, es un misterio de excelencia incomparable. Habiendo hecho estas reflexiones, pensemos ahora en esto, en la excelencia de la maternidad a la luz de la maternidad divina de María. Cuando yo escribía esta conferencia, me acordaba de aquella sentencia tan importante para los teólogos del concilio que dice: solamente Cristo revela al hombre lo que es el hombre y le muestra auténticamente la grandeza y la altura de su vocación. Y yo pensaba también esto, lo mismo se puede decir de María. En María nosotros vemos revelada y manifestada con toda claridad la grandeza y la excelencia, no solo de su vocación a ser madre de Dios, sino de la maternidad en sí misma. Tal vez solamente María sea capaz de revelar al hombre lo que es ser madre. María es verdadera madre de Dios. Decía San Luis María Griñón de Montfort. ¿Quieres entender el misterio de María y conocer su grandeza? Medita en esto. Ella es verdadera, digna madre de Dios. Y dice, y aquí que enmudezca toda lengua. Esto quiere decir que ella ha engendrado en su vientre a Dios, ¿no? Hay
toda una reflexión en la vida de la iglesia que culmina con el Concilio de Éfeso y la definición de la maternidad divina de María. No voy a entrar, digamos, en ese episodio histórico, porque la historia se la dejo al padre Eduardo. Simplemente que reflexionemos lo que esto significa. Que María ha engendrado su vientre a Dios. Es decir, ser madre, dijimos al principio, es engendrar a una persona de semejante naturaleza. Y aquí parece que hay una desproporción. María ha engendrado al Hijo de Dios en su vientre. Ciertamente su Hijo existía antes que ella, siendo persona divina. Antes de ser su Hijo, Él ya era el Hijo eterno del Padre, desde siempre y por siempre. Sin embargo, fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, según su humanidad. De modo que María verdaderamente ha dado el ser humano al Hijo de Dios, que ha nacido de ella según la carne. ¿Quién le puede dar el ser a Dios? Él es el ser en sí mismo, subsistente en sí mismo. Él le da la existencia a todo lo que existe. Pues en el misterio de la encarnación, María le comunica el ser humano a Dios. Por eso confesamos con toda la iglesia, siguiendo esa fórmula del Papa León Magno, que el Hijo de Dios, siendo consustancial al Padre en su divinidad, se hizo consustancial a María, es decir, recibió de ella y en ella naturaleza semejante en cuanto a su humanidad. Podemos decir, para precisar entonces esta consideración de la maternidad divina de María, que no es que María haya generado una nueva persona, porque el Hijo de Dios existía desde antes que ella existiese, desde antes que existiese el mundo. Todo ha sido creado para Él y por Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Sino que María ha generado a la misma persona del Hijo de Dios en cuanto a su humanidad en su vientre. No sola, como ninguna madre puede ser suficiente para engendrar la vida, sino con un concurso especial y único del Espíritu Santo. De modo que encarnándose el Verbo en su vientre y comenzando a existir como hombre en su concepción virginal, fue verdaderamente madre de la persona del Hijo, que siendo verdadero Dios, la hizo verdadera madre de Dios. De esta manera, fíjense todo lo que esto nos mueve a meditar. Una mujer creada, que como criatura, el mismo San Luis María Griñón de Montfort dice, delante de Dios María es menos que un átomo. Es más, es decir, es nada, porque solamente Dios es subsistente en sí mismo. Dice San Luis María Griñón de Montfort. Dice, pero esto lo hace más grande todavía. Una mujer, una criatura, llegó a ser madre y llegó a ser madre de su Creador. Y ella misma, que fue fruto del amor divino en cuanto criatura, dio como fruto bendito de su vientre a aquel mismo autor de todo fruto. Ahora hemos dicho que la maternidad reclama el amor, exige el amor y procede del amor. Y esta maternidad única de María, sin duda que procede del amor más sublime, más excelente y más perfectísimo, de la fuente del amor del Padre que envía a su Hijo para tomar la naturaleza humana de la carne de María y para salvar a la humanidad. Del amor del Hijo que no haciendo alarde de su categoría divina, como dice la carta a los Filipenses, se anonadó a sí mismo, bajando del cielo y haciéndose hombre. Del amor del Espíritu Santo que se hizo fecundo en María, confeccionando el cuerpo humano de Jesús, de la carne de María junto con su alma humana, para unirlo sustancialmente a su divinidad y constituirlo en nuestro Redentor, en la víctima que iba a reconciliar a los hombres con Dios. Sin duda que una maternidad de esta naturaleza
solo puede ser fruto del amor divino a los hombres, porque Dios quiere redimir a todos los hombres que a causa del pecado perdieron la vida. Quiere dar vida a todos los hombres y la va a dar a través de la maternidad que está ordenada a dar vida, la maternidad divina de María, que será un instrumento escogido para comunicar al Redentor nuestra naturaleza humana. Ese es el amor eterno con el que ella fue predestinada. Predestinada desde antes de la creación del mundo, en el amor de Dios, en su sabiduría, en la consideración, en su ciencia divina simplísima de la historia de los hombres. Estaba su voluntad de redimir, y en su voluntad de redimir estaba la maternidad considerada. Por esto también nos revela otra cosa. Cuando Dios creó la maternidad en su sabiduría y amor eterno, pensó también en la maternidad divina. Pensaba en la encarnación de su Hijo y por tanto pensaba en María. De modo que desde la mirada eterna del amor divino, en cada madre hay un signo, un vestigio, una semejanza, un eco, una sombra, una figura de María. Esto puede ser oscurecido ciertamente en muchos casos por los dramas humanos más diversos, pero aún en las figuras menos representativas, más ensombrecidas, la misma maternidad en la mirada divina hace referencia a María. Ahora pensemos que esta maternidad divina de María también es un misterio de su virginidad. La maternidad divina de María no solamente es obra del amor de Dios a María y de esa predestinación que es fruto del amor de Dios a María, sino que es obra también del amor de María a Dios, de la gracia que ella la ha constituido desde su inmaculada concepción en digna del amor y que va mereciendo subordinadamente a su Hijo Jesucristo unirse cada vez más plenamente a Dios. Es obra del amor de Dios a María, pero también ha exigido, como toda maternidad, el amor de mujer. María aceptó ser tomada por Dios y después aceptó ser madre de su Hijo, siendo interrogada por el arcángel Gabriel. Y aquí lo sabemos muy bien, es San Bernardo, el poeta, que nos describe ese momento de tensión y gran solemnidad en el que parece que el cielo enmudece cuando el ángel entra en la casita de Nazaret y le pregunta a María si está dispuesta a recibir en su vientre al Hijo de Dios. Todo el mundo espiritual atento, lleno de reverencia, de expectación es la palabra que usa, ¿no? Dios pidió a María su consentimiento, Dios pidió a María su amor. En el misterio de la maternidad divina de María, no solo destaca entonces la excelencia de una maternidad tan alta, que no es poca cosa, ya les describí cómo esto nos arrebata en el asombro, sino que también destaca precisamente esa concepción virginal. María, siendo inmaculada desde su purísima concepción sin mancha, ha sido arrastrada desde pequeña, según la tradición y los santos padres, a un amor más allá de este mundo, a pertenecerle totalmente a Dios, a ser totalmente suya, a ser consagrada para Dios, a la vivencia de una esponsalidad nueva, desconocida hasta ese momento en la historia de los hombres con esta profundidad, la virginidad consagrada. Ella se ha entregado a Dios, se ha entregado a Dios siempre. Tenemos esa tradición que encuentra el momento solemne de esa consagración cuando María tenía 3 años y fue presentada en el templo. Nos representa el momento en que ella se da a Dios. Pero no se da a Dios solo en ese momento, se da a Dios siempre.
es suya, es de Dios y Dios es suya también. Por eso, si en el orden natural la fecundidad reclama el amor de la persona, esa esponsalidad purísima de María, de su virginidad perpetua, fruto de un amor más sublime, quedaría revestida de una fecundidad más sublime que la fecundidad natural que capacita con el auxilio divino para producir una persona humana. Ya les expliqué eso. Su entrega a Dios, su consagración, su donación ha sido total, íntegra, sin mancha, sin límites, sin fallas. María ha sido siempre de Dios, siempre para Dios. Nunca ha sido de sí misma. En ella Dios reina plenamente, porque es la esclava del Señor. Desde su purísima concepción y en la medida de su propio crecimiento y desarrollo humano y espiritual, de su personalidad moral, su pertenencia a Dios no solo se ratificaba siempre, sino que se hacía en cierto sentido cada vez más plena por crecer en ella el amor santo de la caridad, que es el ceñidor de la unidad. Por eso los santos padres, cuando ven este misterio, dicen que María crecía de gracia en gracia, de virtud en virtud, de gloria en gloria, de abismo en abismo. Su corazón se ensancha, crece, se agiganta, hasta que se hace inmenso como el océano, porque va a recibir a Dios. Ella es el templo de Dios, el santuario de Dios. Por eso es que la unión esponsal de María con Dios precede a la encarnación del Verbo. Y esto nos lo enseñan muchos de los santos padres, pero tal vez el que es más famoso es San Agustín, que María ha concebido primero al Verbo de Dios en su mente, en su corazón. Lo ha recibido primero en su alma. La palabra de Dios habitó en María, en su alma, en su espíritu, en su corazón, y por haberla poseído plenamente, configurado plenamente, dice así la oración de la Iglesia, mereció concebir en su vientre al Hijo de Dios. Unas palabras que son realmente difíciles para ponderar adecuadamente, ¿no? ¿Cómo mereció ser madre de Dios? Bueno, los teólogos nos explicarán que es un merecimiento muy subordinado a la voluntad de Dios, a la predestinación, a la gracia que Él mismo le da, pero de algún modo, primero lo concibió en su corazón y después en sus oraciones, sus súplicas, su virtud, llegó el momento en que ella misma llega a la madurez para poder concebir en su vientre al Hijo de Dios. Por eso es que la unión esponsal de María con Dios precede a la encarnación del Verbo y la integridad de su amor, la integridad de su corazón, ese corazón inmaculado, es el sello de una virginidad en la carne, pero que va más allá de la carne, que suscitará de lo alto una fecundidad también más allá de la carne, aunque desde la carne, la maternidad divina. Con todo, a pesar del amor purísimo y esponsal con el que María se entregó a Dios, su maternidad será siempre y para toda la eternidad un don divino, que sin embargo, siendo un don divino con todo derecho, exigía de ella la virginidad perpetua. Existe pues entre María y Dios una unidad nueva, en el que María se entrega a Dios virginalmente y Dios se entrega a María con su propia fecundidad para hacer en ella una obra nueva, la humanidad del Hijo, esa humanidad que va a ser nuestro camino de salvación. La humanidad del Hijo es nuestro camino al cielo, es el instrumento que Dios eligió para redimirnos. Es el designio del Padre que la esponsalidad de María se revista de la fecundidad del Espíritu Santo para concebir y dar a luz un Hijo. Precede a la encarnación entonces una unidad amorosa, pero suscita una unidad nueva entre María y Dios, que la sumerge en la vida trinitaria con nuevas relaciones y profundidad, haciéndola parte de las obras más grandes de Dios, la encarnación y la redención. Todos los bautizados tenemos una relación constitutiva con la Trinidad. En Cristo Jesús nos hemos unido como hijos de un mismo Padre y recibimos el Espíritu Santo como su templo.
María tiene una relación con la Trinidad constitutiva, única, porque solamente ella es madre de Dios, del Hijo de Dios. Es importante señalar que la virginidad perpetua en María, en su maternidad, es un misterio también del poder divino. Que María haya concebido en su seno al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo y sin concurso de varón, es una obra exclusiva de Dios. Quien no conoce el poder de Dios dudará de que esto sea posible, porque es imposible para los hombres que una mujer conciba vida en la virginidad. Si bien Dios había hecho fecunda a una mujer estéril anteriormente para mostrar que toda maternidad es un don suyo, ahora hacía fecunda a la mujer virgen para suscitar una nueva maternidad que sería un don para todos, que daría vida más allá de los confines de la tierra, que la haría madre de todos los vivientes de un modo nuevo, la nueva Eva, que es la figura bíblica por excelencia para María. Ahora bien, la virginidad consagrada de María y su esponsalidad con Dios fue comprendida y aceptada por el Señor San José. Ya introduje aquí un poquito al Señor San José para no dejarlo fuera, ¿verdad? Quien, como han dicho también algunos de los santos padres, citando el texto de Ezequiel, la consideró puerta cerrada. No se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado por ella Yahvé, Dios de Israel. Este hecho nos abre el misterio a una nueva dimensión, engendrando María al Señor sin concurso de varón. José y María aprenderán a vivir una esponsalidad nueva que excluye la unión conyugal en la carne y que se da en el corazón que se ha entregado a Dios y a sus designios. Maravillémonos pues de la dignidad femenina. ¿Qué dignidad tan grande es esta? De la maternidad que engendró a Dios mismo, que lo gestó en su vientre, que lo custodió, que lo resguardó, que lo parió, que lo dio al mundo como fruto bendito de su vientre, que lo alimentó, que lo nutrió con su sagrada leche, que lo llevó en sus brazos, que lo educó, colaborando en su crecimiento, en sabiduría y en gracia, acompañándolo en todo hasta llegar a la hora de su vida pública. Maravillémonos de la maternidad divina que subsiste para siempre y que ha hecho del Hijo de Dios verdadero hijo de mujer, como dice la carta a los Gálatas, para toda la eternidad. Siempre será hijo de mujer, Jesús, el Hijo de Dios. Habiendo dado luz a María, al Hijo de Dios, Dios la predestinaba no solamente a ser madre del Hijo de Dios, ahora hablamos de la maternidad espiritual de María, sino de todos los que unidos a Él llegarían a ser verdaderos hijos de Dios. La encarnación miraba ya a la redención y la redención miraba a una nueva humanidad. Así nos enseña Santo Tomás de Aquino, ¿por qué se encarnó el Hijo de Dios? Para salvar a la humanidad, para salvar a los pecadores, para redimirlos. De modo que Cristo, nuevo Adán, inauguraba una nueva humanidad en la que María tomaba parte como verdadera madre. Su fecundidad, pues, esa fecundidad que es de Dios, se extendía, y que es suya también, desde la maternidad divina hacia la obra redentora, desbordando los límites de su vientre físico. Por eso es maternidad espiritual. Estos límites ya se veían superados en el hecho de que el fruto bendito del vientre de María alcanzaba de algún modo a todo hombre, por la unión del Hijo de Dios con la naturaleza humana, como lo ha enseñado solemnemente también el Concilio Vaticano II. Sin embargo, en el orden de la redención, Dios instauraba una realidad nueva. El Hijo de Dios, habiendo nacido de María, tendría que morir para expiar los pecados. A mí me maravilla el icono de la Natividad, digamos, los iconos orientales de la Natividad, más representativo tal vez el de Rublev, pero que tiene muchos elementos, ¿no? Pero solo les menciono uno. El niño Jesús está en una cueva, que está en un monte que desciende, y está envuelto en una mortaja, no está envuelto en unos pañales. Y algunos iconos de la Natividad lo ponen, en lugar de ponerlo sobre un pesebre, lo ponen sobre una tumba. ¿Por qué hacen eso los cristianos de Oriente? Para decirnos, este niño nació para morir. Se hizo hombre para morir, para expiar los pecados.
La muerte era el fin, el objetivo, la meta de aquella vida concebida tan portentosamente en el vientre de María. Una muerte que destruiría la muerte para engendrar nueva vida. Una nueva vida se engendraría de esa muerte, la vida sobrenatural y divina en los hijos de Dios, la vida de la gracia. Y así como María tomó parte en generar la víctima de expiación, también tomaría parte en la expiación. Pues estando en el Calvario, no fue una simple espectadora, sino que unió su corazón materno al sacrificio de su Hijo, aceptó inmolarlo y se inmoló junto con él para cumplir la voluntad del Padre, dar vida nueva a la humanidad caída por el pecado. El mismo Montfort, que les he citado varias veces, dice que María fue al monte Calvario como Abraham fue al monte Moriah, dispuesto a sacrificar a su hijo. Así María también va dispuesta a sacrificar a su hijo y por eso ella es madre de la fe. Es el mismo Calvario llamado Monte de los Amantes por San Bernardo, en el que Dios, amante de la humanidad, se entrega a la muerte para salvar a la humanidad y dar vida nueva. Vida espiritual a los hombres, en donde quiso asociar esta vida nueva a la maternidad de María. Vida eterna, más allá del confín de la vida biológica, una vida que va más allá de incluso la corrupción de la carne que todos vamos a sufrir. Porque está allí la primicia de la resurrección de los muertos. Allí mismo estaba María sufriendo como dolores de parto el nacimiento de la nueva humanidad. Recibe pues María de su Hijo Redentor una nueva maternidad representada en el discípulo. Y ahí son muchos los que nos dicen, entre ellos San Alfonso María Ligorio, que el evangelista Juan, cuando dice que junto a la cruz estaba su madre, y después dice que Jesús exclamó, mujer, he ahí tu hijo, y luego miró al discípulo y le dijo, he ahí tu madre. A propósito puso la palabra discípulo y no puso la palabra del apóstol, para que en él fueran representados todos los que llegarían a ser discípulos de su hijo. Desde entonces, esa maternidad espiritual en el orden de la gracia le pertenece a María. Ha sido en cierto sentido su maternidad divina una causa subordinada de la gracia que Dios está comunicando a través de ese derramamiento de la sangre de Jesús a los hombres. Y por eso le llamamos a María Madre de la Gracia. Y María, aceptando al discípulo, aceptó esta maternidad espiritual. Así como en Nazaret, Dios pidió el corazón de María para la encarnación del Verbo. En la cruz, Dios pide el corazón de María para recibir esa nueva humanidad en maternidad espiritual, que la asociaba a la santificación de todos los redimidos en Cristo con una relación de verdadera maternidad. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Puede haber una persona que crea en Jesucristo, lo confiese como Señor, su Salvador, su Redentor y reciba de Él gracia, pero diga, yo no tengo nada que ver con María. Eso piensa él, pero eso no es verdad. Tiene mucho que ver con María, porque sin María no hubiera recibido al Redentor. La maternidad espiritual de María es verdadera maternidad. En ella se cumplen todos los elementos señalados en el orden de la naturaleza, pero de un modo único en el orden de la gracia. Todos los redimidos reciben una vida nueva de María, porque uniéndose a Cristo reciben un nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Pero María no solo les da el ser como verdadera madre en unión con Dios y por obra de su divina fecundidad, sino que los custodia, los gesta, los protege, los salvaguarda, los da a luz, los nutre, los instruye, los educa, los sostiene, todas esas notas que vimos, y los ama con amor materno siempre e incondicionalmente. Y esta relación de verdadera maternidad es irrevocable, escúchenme bien, es irrevocable. Así como María será siempre madre de Dios,
así también por voluntad divina María y por voluntad suya, porque ella acepta la voluntad de Dios, será verdadera madre de los miembros de su Hijo y no los abandonará jamás. Nosotros podemos abandonar a María, como un hijo puede abandonar la casa paterna, como está en la parábola del hijo pródigo, pero María jamás abandonará. Hasta el último instante de nuestra vida, ella va a estar rogando a Dios y haciendo todo lo que en su corazón materno y en su realeza puede hacer para que nuestra alma se salve. Hasta el último instante, el último suspiro, el último latido del corazón. No va a parar jamás. El ejercicio de esta maternidad espiritual de María es para ella ocasión del más grande amor para con los hombres. Un amor verdaderamente materno que procura y busca el bien eterno de sus hijos, pero por la misma razón será ocasión del más grande dolor y sufrimiento. La espada profetizada por Simeón es la espada que atraviesa el corazón materno, inmaculado en el Calvario, y que incluye no solamente el dolor por los padecimientos de Jesucristo, desde luego incluye eso, sino también el dolor materno por el resto de sus hijos, especialmente por aquellos que rechazarían el don divino del amor. ¿No es acaso esto lo que ha dicho la Virgen, no en Guadalupe Tepeyac, sino por ejemplo en Fátima? Muchas almas se pierden, oren por ellas, hagan penitencia, ¿no? Se lo dijo a los 3 niños, ¿no? Esta realidad tan profunda nos hace pensar en un aspecto más de la maternidad y que es propio del amor, el dolor. La maternidad espiritual de María y su corazón inmaculado también se revisten de dolor. Es, por decirlo así, una maternidad maltratada. Ahora hablemos de esta maternidad maltratada, de las diversas formas en las que un corazón materno puede ser herido y maltratado. Pensemos ahora en las maneras en las que culturalmente los hombres, nuestra civilización, maltratamos la maternidad en sí misma. En primer lugar, digamos que se ha cumplido la dramática profecía que Jesús dirige a las hijas de Jerusalén y que hablan del estado de mayor decadencia de la humanidad, de mayor sufrimiento y dolor, porque se los dice cuando Jesús está camino a ser crucificado. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque llegará el día en que se considerará dichosa la mujer que no haya dado a luz. ¿Se fijan la profundidad de estas palabras? La profecía que Jesús hace cuando se encuentra con las mujeres antes de padecer. De algún modo la maternidad ha pasado de ser la más grande bendición divina, a convertirse en muchas de nuestras ciudades, familias, comunidades, ciudades, países, un lastre, una realidad que es mejor evitar, es mejor evitarse. La revolución sexual ha consolidado una desvinculación entre sexualidad, fecundidad y amor, anulando la fecundidad muchas veces para privilegiar solamente el erotismo. La reducción parece ser el vértice opuesto del misterio de María, que desde su virginidad perpetua, en su pureza inmaculada, se reviste de fecundidad divina en el amor. Ahora más bien tenemos una feminidad que quiere renunciar a la fecundidad, entregándose al erotismo sin amor. No soy consciente de la dureza de estas palabras, pero creo que vale la pena pensarlos a la luz del corazón de nuestra madre y de su mirada. Y somos testigos, fíjense bien, de un cierto feminismo enemigo de la maternidad. Es un signo de los tiempos. Vivimos un feminismo que no busca reivindicar los derechos de la mujer. Vivimos un feminismo que se ha hecho enemigo de la maternidad. Este feminismo ha querido destruir dentro de lo femenino este gran don del que hemos hablado, de una excelencia sobrehumana. Pero además de eso, ha buscado clausurar a la mujer a la bendición de Dios. Pareciera que nos enfrentamos no solamente a una maternidad maltratada, sino en ella a un rechazo a Dios mismo, autor de la vida y creador de toda maternidad y de toda paternidad. Es decir, detrás de este movimiento se esconde
un cierto feminismo que es enemigo de la mujer y de aquel que la constituyó capaz de dar la vida, de Dios. Es pertinente recordar en este momento, casi al final de esta conferencia, al Papa Paulo VI, quien profetizaba en el año de 1968, con esa encíclica maravillosa que publicó el 25 de julio, que la anticoncepción se levantaría contra la mujer, contra su dignidad, contra su valor personal más profundo. Nuestra cultura, debemos aceptarlo, es predominantemente anticonceptiva. Al Papa Juan Pablo II, quien enseñaba con gran sabiduría en la encíclica Evangelium Vitae, que una de las causas más importantes de la aceptación del aborto y del entenebrecimiento de la conciencia, que es incapaz de ver con toda claridad la gravedad de este crimen, es precisamente la proliferación de la mentalidad anticonceptiva. O sea, Juan Pablo II decía, una de las causas principales del aborto es la mentalidad anticonceptiva que ha permeado en la sociedad y que afrenta la maternidad. Y la mentalidad anticonceptiva en el fondo es un rechazo a la maternidad, una opción frente a lo femenino que excluye en diferentes grados la maternidad del horizonte de su realización personal. Sin embargo, como hemos visto, la maternidad es siempre un don para la mujer y para toda la comunidad humana. Y rechazar este don es rechazar al dador de los dones. Por eso hay que decir que una de las heridas más importantes de la maternidad es la anticoncepción, que desvincula la fecundidad del amor pleno y de la sexualidad. Pero de todas las heridas a la maternidad de nuestra cultura, nuestro tiempo, ninguna tan terriblemente destructiva como el aborto. El aborto no impide la maternidad, la destruye, porque aniquila la vida humana que ya se ha generado. Significa el rechazo explícito ya no solo de la maternidad, sino de la vida misma que ha sido engendrada, de aquel don personal único, novedoso, que constituye una nueva persona que se gesta en el vientre materno. Es la negación misma de la maternidad en su tarea de acoger, cuidar, preservar y gestar la vida. Pero más grave que el aborto en sí mismo, si pudiera decirse algo así, es esa cultura que propone el aborto como un derecho. Es un signo de la más violenta decadencia cultural y moral. Pensar que aquella mujer que recibiendo en su vientre una vida nueva puede abrogarse un cierto derecho a destruirla, conculcando el derecho a la vida de la nueva persona. Se trata de una nueva fase en la historia de la civilización en la que se hace institución política y jurídica aquella expresión de Jesús que ya hemos citado. Vendrán tiempos en que se considerará dichosa a la mujer que no ha dado a luz. Por lo tanto, se trata de una maternidad no solamente maltratada, sino culturalmente despreciada. Y respecto a ella cabe aquellas palabras que acompañan las anteriores. Jesús dice, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Porque si esto hacen con el leño verde, señalando lo que estaba él por padecer y sufrir y morir, ¿qué no harán con el seco? Este es el leño seco, la humanidad que rechaza la vida en la maternidad y que quedándose seco es digna de la más grande pena de aquella que acompaña a los condenados a muerte. Si esto fuera poco, habría que añadirle el maltrato de la maternidad subrogada, a la maternidad haciendo de esta gran excelencia y maravilloso don un objeto de comercio. Y qué decir de la FIBE, de la que ya hablamos, que con afán de producir la vida a cualquier precio es capaz de generarla y destruirla con la máxima arbitrariedad. Por eso, el drama de los miles de embriones congelados en crioconservación no solamente es el drama de miles de personas excluidas de sus derechos y tratadas con gran indignidad, sino es el drama de una maternidad ausente, de un vientre que se despojó de su fruto impidiéndole llegar a su cuna y que ha sustituido el calor de madre con el frío. Terminamos esta conferencia elevando nuestros ojos a la Madre de Dios. Miremos a Santa María de Guadalupe, miremosla a los ojos, veamos en ella a la mujer, a la madre que realiza plenamente la maternidad, cuya maternidad permanece para siempre para con Dios y para con todos los que son de Cristo. Miremos en ella una maternidad que ha vencido a la muerte, no solo por la resurrección de Cristo, sino por su misma glorificación. Miremos a ella y confrontemos la maternidad maltratada con la maternidad honrada por el mismo Dios en el vientre de María. Miremosla y pidámosla
que reivindique la dignidad materna en nuestros corazones, en nuestra cultura, y que muestre nuevamente al hombre y principalmente a la mujer lo que es la maternidad. Escuchemos sus palabras tan sentidas: que no estoy aquí, que soy tu madre, que no estás por ventura en mi regazo. Y digamos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.